Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aileen Puy, yo soy Field Channel Manager de BIM. Así que les pido que nos den unos minutitos y en breve ya comenzamos con esta presentación. Gracias. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Mi nombre es Aileen Puy, yo soy Channel Manager de BIM para Argentina, Paraguay y Uruguay. Me acompaña Ricardo Marino, nuestro Senior Field Sales Engineer. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Eileen, buen día a todos, gracias por conectarse. Bueno, la idea de hoy es contarles un poquito las novedades de BIM, ¿sí? Cómo hablamos de disponibilidad y no solamente de backup, ¿sí? Contarles un poco las tendencias que estamos viendo en el mercado, ¿no? Además de las novedades de producto. Y la idea también de esto es que ustedes puedan hacer dudas o preguntas, que traigan a la mesa sus dudas o preguntas, así que siéntanse libres
preguntarnos, de consultarnos, tienen el chat. No sé si tienen disponible el micrófono, entiendo que se pueden desmutear, pero si no, cualquier duda a través del chat de preguntas nos pueden hacer las consultas y las vamos respondiendo a medida que vamos avanzando con la presentación. Así que bueno, si les parece, avanzamos entonces. Como primera instancia, lo que me gustaría es contarles un poquito dónde estamos con BIM en el día de hoy, ¿no? Principalmente desde el punto de vista de posicionamiento y dónde estamos ubicados frente al resto del mercado. BIM ya es el quinto año que se encuentra como líder en el cuadrante de Gartner, ¿sí? En el cuadrante superior de la derecha, y ya hace 2 años que estamos en lo más alto, ¿sí? Como líderes en la habilidad de ejecución, lo cual es un excelente logro de posicionamiento, ¿sí? Y que nos deja, en diferencia de nuestros competidores, de que es una solución que realmente es confiable, ¿sí? En cuanto a la compañía, bueno, tenemos más de 400.000 clientes alrededor del globo y tenemos más de 4.000 empleados a nivel global, y somos más de 150 empleados en Latinoamérica, ¿sí? Y no está de más destacar que en Latinoamérica propiamente tenemos un centro de soporte, ¿sí? Con atención local en español para la parte de América Latina que se habla español, y también en portugués para Brasil, ¿sí? Y por último, me gustaría mencionarles que ya hace 2 semestres que estamos como número 1 en el mercado de Latinoamérica. Si bien BIM a nivel global está posicionado como número 2 en Américas, en el mercado específicamente en Latinoamérica ya vamos 1 año, ¿sí? El segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, detectados como IDC como número 1 en el mercado, ¿sí? Estamos esperando, aguardando los resultados del segundo semestre del 2021, pero obviamente queremos seguir manteniendo esta posición de líderes en el mercado. Bien, avanzando un poquito, hacemos un pequeño recap de lo que fue 2021, ¿sí? 2021, un año después del 2020 que nos agarró todos de sorpresa, que creíamos que estábamos saliendo de la pandemia. La verdad que fue un año complejo desde el punto de vista de que había mucha incertidumbre desde el punto de vista de la economía mundial, ¿sí? Y donde también obligó a las empresas a acelerar, ¿sí? O a cambiar su forma de trabajo habitual, lo cual llevó a una aceleración en el uso de la nube, ¿sí? 96% de las organizaciones aceleraron el uso de la nube en 2021, ¿sí? No podemos quitar de este panorama del año pasado lo que es la seguridad de la información y de los datos, ¿sí? Sabemos que lo que es el ransomware es una problemática que nos puede alcanzar día a día, y que el año pasado, en 2021, tuvo un aumento de 7 veces en relación al año anterior, ¿sí? Lo cual nos hace estar cada día más preocupados por la seguridad de nuestra información, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa con esa información? ¿Sí? ¿La puedo recuperar o no la puedo recuperar? Un estudio mencionó que el 58% de los datos no se pueden recuperar, ¿sí? Y esto fue en base a análisis que se dieron durante el año, los últimos 8 meses del año 2021. ¿Sí? Con lo cual, el panorama del año pasado fue un año bastante desafiante, ¿sí? Donde hubo que terminar de afrontar esto que nos dejó la pandemia en el 2020 y que nos llevó a tener ciertos cambios en los paradigmas de la infraestructura, ¿sí? de nuestro propio servicio de TI, ¿sí? Como le decía, la aceleración a la nube, 60% de los servicios crecieron en lo que es cloud services, ¿sí? La utilización del software as a service, que se volvió también una tendencia. Si les menciono por ahí Office 365, seguramente la mayoría de ustedes o lo están utilizando o están evaluando hacerlo, ¿sí? 48% de los servicios fueron realizados en modalidad de software as a service. Y como les decía, el aumento del ransomware. Sabemos que para el ransomware no hay una cura o una solución, sino que es solamente buenas políticas de prevención, ¿sí? De eso vamos a hablar más adelante también, de cómo con BIM podemos tener políticas que los ayuden a tener una prevención o mitigar cualquier ataque de ransomware, ¿sí? Nadie es exento a esto, pero es cuestión de poder tener una buena política para afrontarlo de la mejor manera, ¿sí? Y siendo así, con esta complejidad, es que un análisis nos demostró que en Latinoamérica el 76% de las organizaciones del sector público están esperando o están viendo de acelerar la inversión en lo que es la nube pública, ¿sí? Sabemos que
Para el sector público por ahí la nube es un desafío por la protección de la información, ¿sí? Y por los cumplimientos que deben tener con los distintos estados, gobiernos, pero es algo que vemos que se está acelerando y que está siendo una tendencia, que no es ya solamente del sector privado, sino que también del sector público, ¿sí? ¿Y cómo desde BIM podemos ayudarlos a gestionar estos datos y acompañarlos en este camino, ¿sí?, de adopción de la nube pública? Bueno, nosotros hablamos de 5 pilares, ¿sí?, o cinco casos de uso que tenemos desde BIM, ¿sí? No hablamos solamente del backup y la recuperación. El backup y la recuperación es uno de los casos, ¿sí? Y no solamente el backup, sino backup y recuperación. Asegurarme de que esa información yo la voy a poder recuperar en el momento que sea necesario, frente a una problemática de servicios, ¿sí?, o cualquier tipo de injerencia que tenga que me requiera recuperar esa información, ¿sí? Con lo cual, backup y recuperación es, ¿sí?, por ahí el corazón de BIM, pero hoy tenemos también distintos casos de uso que los pueden ayudar a ustedes en el manejo de los datos. Como segundo caso, el tema de gobierno y cumplimiento, ¿sí? Tener protección de esos datos, tener gestión de esos datos, no solamente tener una copia de mi infraestructura, de mis datos, ahí latente, sino poder reutilizarlas, ¿sí? Poder generar pruebas con esas copias de seguridad, ¿sí? Y obviamente cumplir con las normas que me requieran, ¿sí? Tener cierta retención, tener retención de cierta manera, que a mí me permite tener una política de respaldo sana. Otro de los casos de uso que utilizamos es el tema de la orquestación y la automatización, ¿sí? Sabemos que también ciertas entidades requieren de tener planificación ante cualquier problemática de desastre, ¿sí? Es decir, es importante tener un plan de recuperación ante un desastre, ya sea natural o humano, que se pueda dar en mi entidad. Nosotros tenemos una solución específicamente para la planificación de Disaster Recovery, ¿sí?, que me permite a mí hacer toda la documentación de recuperación de ese plan, y no solamente eso, sino que inclusive hasta automatizar testeos para validar que esa recuperación sea efectiva en caso de ser requerida, ¿sí? El caso de uso número 4 es el monitoreo y la analítica, ¿sí? Siempre hablamos de que el monitoreo y la visibilidad a mí me va a dar previsión y previsibilidad para evitar cualquier tipo de problemática, ¿sí? Para nosotros eso es fundamental, ¿sí? Conocer que la infraestructura donde BIM está operando es sana y poder prever cualquier problemática o diagnosticar cualquier problemática que pueda suceder. Y por último, y no menor, la movilidad entre nubes, ¿sí? La posibilidad de que ustedes en este camino a la nube pública sean propietarios de la información y que puedan ustedes definir dónde van a ubicar esa información. Con BIM van a poder hacer backup de su infraestructura, ya sea on-premise o en la nube pública, ¿sí? Y mover esa información, ya sea entre nubes públicas o traérmela de vuelta de la nube pública a mi infraestructura on-premise si fuese mi deseo, ¿sí? Vamos a hablar más adelante, después Ricardo nos va a contar un poquito la integración con las nubes públicas que tenemos. Pero básicamente, esto es BIM, ¿sí? No es solamente una solución de backup, ¿sí? Es una solución de disponibilidad y movilidad de la información. Es una solución de gestión de esta información y de los datos, ¿sí? ¿Y cómo se caracteriza esta solución? No me deja pasar el slide. ¿De qué se caracteriza esta solución? Se caracteriza por ser una solución simple, flexible y confiable. Simple porque la realidad es que es una solución fácil de implementar, fácil de escalar, ¿sí? BIM es una solución que está diseñada para entidades y empresas de distintos tamaños, ¿sí? Tanto para pequeñas empresas, así como también para empresas corporativas y con un porte mayor, ¿sí? Es fácil y sencillo, no necesitan tener 20 ingenieros certificados para poder administrarla, es una solución que es muy amigable, ¿sí? Y que tiene una interfaz más que práctica para trabajar. Es una solución que es flexible, ¿sí? Van a ver más adelante que somos agnósticos al hardware. BIM es una solución que es 100% de software, que si bien tenemos alianzas e integración con la mayoría de los vendors que seguramente ustedes trabajan, con un HP, con un IBM, con un Lenovo, con un Cisco, la realidad es que somos 100% agnósticos y flexibles en la infraestructura con la cual ustedes trabajan, ¿sí? Y por último, una solución confiable. Confiable porque van a poder tener la capacidad de testear esa recuperación, van a poder tener la capacidad de testear
esas réplicas que en caso que sean necesarias, y confiable porque no hay costos ocultos, ¿sí? Con BIM ustedes adquieren solamente la licencia, y es una licencia que tiene el costo total incluido. Van a ver más adelante, vamos a hablar un poquito de licenciamiento al finalizar, ¿sí? Y van a ver que estamos yendo a una modalidad de licenciamiento que es universal, que es muy sencilla y que es portable, ¿sí? Con lo cual, una vez que ustedes adquieren la licencia, desde BIM no hay ningún costo oculto adicional. Bien, y como para ir cerrando y darle el paso a Ricardo para que nos hable un poquito más de la profundidad de los productos, ¿sí? De las funcionalidades de BIM, me gustaría mostrar este slide que muestra todos los tipos de carga de trabajo que respaldamos. Por ahí si alguno de ustedes conoce BIM desde sus inicios, sabe que BIM estaba muy asociado a lo que eran máquinas virtuales, específicamente a VMware. Hoy podemos cubrir una cantidad de plataformas enormes, ¿sí? Dentro de lo que es la plataforma o las cargas de tipo virtuales, no solamente VMware, sino también Hyper-V, e inclusive también Acropolis de Nutanix, ¿sí? Lo cual es súper interesante y sabemos que Nutanix es una solución que está creciendo muchísimo en nuestro mercado. También tenemos protección para servidores físicos, ya sea Windows, Linux o inclusive también IX, que probablemente muchos de ustedes lo estén utilizando, y Solaris, ¿sí? Y también tenemos hoy en día una solución específica para NAS. Hace unos años no la teníamos, y la realidad es que esto nos permite hacer una restauración granular de archivos de cualquier storage de tipo NAS. Tenemos también soluciones para todo lo que es la solución de Office 365, como Software as a Service, ¿sí? Incluyendo todo lo que es la parte de correo, OneDrive, SharePoint e inclusive Microsoft Teams, ¿sí? Estas tres, OneDrive, SharePoint y Microsoft Teams, que crecieron brutalmente en la pandemia, ¿sí? Con esto del trabajo remoto y la necesidad de poder hacer colaboración entre los distintos equipos. Y no es un tema menor, ¿sí? Porque esa información que está siendo colaborada por los distintos usuarios desde su propia casa, queda, ¿sí? Queda realmente disponible a la seguridad que tenga cada uno en su hogar, ¿sí? Tenemos también soluciones para nube, todo lo que es integraciones y protección para cargas que estén corriendo en AWS, en Azure, en IBM Cloud y en Google Cloud, ¿sí? Y también tenemos canales o proveedores de servicio que pueden ofrecerles a ustedes también BIM como servicio. Como hablamos antes, la cantidad de soluciones que crecieron en la modalidad de Software as a Service es impresionante, ¿sí? Inclusive BIM tiene una modalidad de ese estilo, con lo cual si a ustedes les interesa migrar a ese camino, tenemos también proveedores que los pueden acompañar, ¿sí? Y por último, todo lo que es aplicaciones, que es fundamental para el desarrollo de la tecnología en el día de hoy, ¿sí? Todo lo que es bases de datos, ¿sí? SQL, Oracle, SAP, Active Directory, ¿sí? E inclusive las nuevas tecnologías que están abordando, también hoy las podemos respaldar con BIM, como lo son el caso de los Kubernetes, ¿sí? O más conocidos como contenedores, que es una tecnología que realmente está creciendo también muchísimo en nuestro mercado, ¿sí? Todas estas tipos de cargas de trabajo las podemos respaldar. Y como verán, en el centro de esta plataforma está lo que es el backup y la recuperación, ¿sí? Que como les decía es el corazón de BIM en cierta manera, pero siempre les podemos también incluir a todas las distintas cargas de trabajo la capa de monitoreo y analítica, la capa de disaster recovery, la orquestación, ¿sí? Y la capa también de integración con los distintos storage. Como bien les decía, BIM es una solución que es 100% agnóstica a lo que es hardware. Y para cerrar un poco, entonces, mencionarles cómo es que cubrimos estas cargas de trabajo. Bueno, a partir de los distintos productos que tenemos, ¿sí? Nuestro producto estrella, que es BIM Backup and Replication, que es una solución que puede hacer backup y replicación de todas estas cargas de trabajo, ¿sí? Nuestro producto BIM Availability Suite, que no es más que el producto de BIM Backup and Replication, pero con una capa adicional de monitoreo, ¿sí? Analítica. BIM Backup para Office 365, que es nuestra suite específica para cubrir toda la suite de Office 365, la cual se licencia por usuario. BIM Disaster Recovery Orchestration, que es nuestra solución para armar el plan de Disaster Recovery. Y por último, Kasten, que es nuestro último lanzamiento, que es el producto específico para el respaldo de contenedores, ¿sí? Como verán, el portfolio no es amplio, no es complejo, pero sí la cantidad de cargas de trabajo es prácticamente el 100% de la infraestructura, ¿sí? Con lo cual podemos entregarles protección y cobertura y acompañamiento sobre el total de su infraestructura. Bien, para no
aburrirlos más, vamos a lo interesante entonces ahora, para que Ricardo nos cuente un poquito de las novedades que tuvimos de BIM en el último año, ¿sí? Y después cerramos un poquito con el tema de licenciamiento. Bueno, gracias Aileen. Bueno, espero que estén ahí, están escuchando bien. Tienen preguntas, déjenme comentarios, así no nos sentimos tan solos. Voy a arrancar, como decía Aileen, con el producto principal, el más popular, el producto estrella, que es BIM Backup and Replication. A ver si puedo pasar el slide. Parece que no. A ver, abajo. No está funcionando. Ahora sí, Ricky, me había olvidado de darte el control, ahora sí. Dale, ahí voy. Ahí apreté. ¿No? Ahí va. Bien. Bueno, BIM Backup Replication. ¿Qué es BIM Backup Replication? Bueno, BIM Backup Replication es una solución 4 en 1, decimos. ¿Por qué 4 en 1? Porque tenemos distintas tecnologías para brindarle disponibilidad a sus cargas de trabajo, ¿sí? ¿Cómo capturamos esta información? Bueno, en el caso de, por ejemplo, un ambiente VMware, podemos realizar el respaldo de distintas formas, ¿sí? La forma por ahí más interesante, más rápida es hacer respaldo directamente de un snapshot de storage que tengamos integración, ¿sí? Soportamos infinidad de storage, todo lo más populares están soportados por nosotros, así que después podemos hacer alguna reunión particular para cada uno y hablar en particular de su ambiente. Así que si están interesados, obviamente avísennos y armamos una reunión particular para hablar específicamente cómo integrarnos con su ambiente. Bueno, después la segunda es que obviamente hacemos respaldos, ¿sí? Respaldos podemos hacer de distintos orígenes, por ejemplo, VMware obviamente, Hyper-V, Nutanix, Red Hat. Podemos hacer respaldo también con agentes de servidores físicos, por ejemplo, Solaris, IX, Linux, Windows, etc. Segundo, BIM se llama BIM Backup and Replication, esta solución. ¿Por qué se llama Replication? Porque con la misma licencia van a poder replicar sus máquinas virtuales, ¿ok? Van a poder replicarlas a un sitio de contingencia, por ejemplo, para poder volver a disponibilizar esas máquinas virtuales más críticas en menor tiempo. Y como replicación tenemos dos tecnologías. Tenemos la tradicional, básicamente, que ya tenemos hace más de una década, que está basada en snapshots, que nos da una capacidad de recuperar la carga, de volver a encender esa máquina virtual en el orden de los minutos. Y tenemos una nueva que lanzamos en esta última versión 11, que se llama CDP, ¿sí? O protección de datos continuas, que es una réplica más exigente, pero que les va a permitir disponibilizar, o sea, perder la menor cantidad de información en el orden de los segundos, volver a disponibilizar esos datos. Perfecto. Bueno, esta nueva versión tiene muchas mejoras, obviamente, más de 150 como ven ahí. Yo me voy a enfocar en algunas, obviamente, porque si no, no terminamos más. A ver ahí si puedo pasar. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, BIM Backup Replication es una solución, ¿sí? Es una suite, digamos, que tiene distintas funcionalidades incluidas dentro. Ya les mencioné algunas de estas de qué se tratan y por ahora me voy a enfocar en algunas de ellas que lanzamos en la última versión, ¿sí? La primera de estas funcionalidades viene relacionada por el lado de las capacidades de réplica. Como les comenté, tenemos la réplica tradicional, que es basada en snapshots, para ir un poquito más técnico, que básicamente tomamos un snapshot, replicamos, removemos el snapshot. Esto nos da un RPO, básicamente cuánta información estoy dispuesto a perder en el orden de los minutos, o sea que puedo estar en 5 minutos, 10 minutos, puedo estar replicando constantemente esa máquina virtual. ¿Ok? Eso era hasta la versión 10. Ahora en la versión 11 incluimos una segunda opción que se llama CDP o protección de datos continua, que mejora esos valores para esas máquinas virtuales que necesitamos bajar ese valor al orden de los segundos. Así que bueno, estén al tanto, es una funcionalidad que se integra con VMware particularmente, o sea, para máquinas virtuales que estén hosteadas sobre VMware, van a poder tener un RPO bastante agresivo en el orden de los segundos, ¿sí? No es una réplica sincrónica, pero se le acerca bastante, y un punto a favor también es que no depende del hardware, ¿sí? No es necesario tener el mismo storage en origen o en destino, ni siquiera es necesario tener storage, podrían utilizar directamente los discos internos del SXI. Bien. Gracias Mario ahí por el mensaje. Bien, la segunda funcionalidad importante de la versión 11 viene relacionada
en cuanto a los repositorios de backup, la protección y cómo mitigar el impacto de un ransomware. Como supongo que sabrán, un ransomware generalmente lo que hace es cifrar información y obviamente te piden que les pagues para devolverte la información. ¿Cómo puedes evitar pagar? Obviamente si tenés un respaldo que te sirva para volver atrás. Si no tenés un respaldo que te sirva para recuperarte, obviamente tenés que pagar o cerrar, no te queda otra básicamente, ¿sí? Entonces, cuando piensan en una arquitectura de respaldo, no solamente con BIM, sino con cualquier solución, tienen que asumir que van a ser afectados por un ransomware porque tarde o temprano a todo el mundo le va a pasar, ¿sí? No sientan que no les va a pasar porque les va a pasar y si no están preparados para cuando le pase, no saben cómo reaccionar, qué paso seguir, qué van a hacer cuando sean atacados por un ransomware, es lo peor que pueden hacer porque van a perder mucho tiempo en volver a disponibilizar, ¿sí? Y bueno, como les comentaban, una de las alternativas, una vez que les impactó el ransomware, es obviamente volver al backup. Pero ¿qué pasa si mi backup también fue cifrado? Obviamente me quedo sin backup. Por eso BIM tiene una tecnología nativa que es compatible con cualquier tipo de hardware que les va a permitir aumentar la seguridad de sus repositorios. Esto es lo que ven en pantalla, que se llama Hardened Linux Repository. Y básicamente es un repositorio donde ni siquiera el administrador de BIM va a poder eliminar esos respaldos hasta que no se cumpla un periodo de inmutabilidad. Un periodo de inmutabilidad es una especificación que se configura en el orden de los días, que por ejemplo pueden decir, este nuevo backup no puede ser modificado o eliminado por 30 días y ni siquiera el administrador de BIM lo va a poder modificar. Esto es interesante obviamente no solo para el caso de un ransomware, sino para cuestiones de error humano. ¿Sí? Por ahí un administrador me cambió una retención y sin querer me borró toda la cadena backup. Sepan que borrar un backup que está en disco es muy fácil y muy rápido. ¿Sí? O sea que también me hablo por ese lado. Así que bueno, funcionalidad muy interesante la de inmutabilidad. Inmutabilidad no solamente tenemos en el on-premise con esto, sino también en la nube mediante la iteración que tenemos actualmente con AWS y Azure Blob. Bien, siguiente funcionalidad es en cuanto a los repositorios en nubes. En los repositorios en nube, no sé si pasó el slide ahí. Ahí está, lo veo un poquito con delay. En cuanto a los repositorios en nube, si no saben, les hago un pequeño resumen. BIM siempre hace backup a disco primero por una cuestión de velocidad, tanto para el respaldo como una cuestión de velocidad a la hora de recuperación, ¿sí? De funcionalidades que tenemos asociado a esto. Una vez que se hizo el backup localmente en disco, ese respaldo lo pueden llevar a distintos destinos por cuestiones de buena práctica, obviamente. Por ejemplo, lo pueden llevar a cinta, ¿sí? Lo pueden llevar a otro repositorio en disco que esté en un sitio secundario. Todo esto lo hace el mismo BIM. O lo pueden llevar a una nube pública. ¿Sí? Nos integramos con AWS, Azure y Google Cloud. ¿Sí? Son las tres nubes públicas que tenemos integración nativa para llevar los respaldos. Y en el caso particular de AWS y de Azure, también soportamos distintos tipos de storage para enviar los backups, o sea, tiers. ¿Sí? Cada tier tiene un costo distinto y la novedad es que soportamos ahora un tier más económico para esos respaldos fulls completos que quieren retener a largo plazo. Esto es ideal para reemplazar las cintas porque es muy, muy económico en comparación a un tier de destino primario donde la información está online. ¿Sí? Sepan que en estos tiers de archiving la información la envían, pero obviamente va a estar offline, va a estar fuera de línea. Cuando la necesitan recuperar la tienen que solicitar. Todo de la misma interfaz de BIM porque si nos integramos nativamente con Azure como AWS, la publican, va a estar la información online en línea y van a poder iniciar la recuperación de sus respaldos. Bien. Luego, siguiente funcionalidad, una de las funcionalidades más, digamos, creo que con las primeras que nos hicimos famosos hace más de 10 años fue con el Instant BIM Recovery. ¿Sí? Instant BIM Recovery es una funcionalidad que permite, escuchen bien si no están al tanto porque es algo muy importante en cuanto a la disponibilidad, permite que esos backups que tienen comprimidos y duplicados en su repositorio de backup los puedan volver a disponibilizar en VMware, en Hyper-V, por ejemplo, también en Nutanix, de forma muy rápida, en cuestión de minutos. No importa si su backup son 30 teras o son 300 gigas, en cuestión de unos minutos, esa máquina virtual vuelve a encender y a disponibilizarse la información. No tienen que esperar a que se restaure toda la información para volver a disponibilizar ese servicio que está en máquinas virtuales. Bien, luego de esta pequeña introducción, esta funcionalidad la seguimos mejorando y seguimos agregando features.
ahora tenemos la posibilidad de hacer esto que antes hacíamos solamente a nivel de máquina virtual, a nivel de bases de datos, por lo cual van a poder disponibilizar instantáneamente una base de datos. Esto es muy interesante para bases de datos que sean grandes y pesadas, ¿sí? O una base de datos que quieran recuperar rápidamente y por ahí no tienen espacio disponible en su storage productivo. Lo van a poder hacer en cuestión de minutos directamente desde el backup con la última versión de BIM. Esta funcionalidad es compatible tanto con SQL como con Oracle. Sí, también tenemos la funcionalidad de restaurar instantáneamente lo que son los respaldos de NAS, ¿sí? Esos respaldos que hacemos de SMB, también los podemos mapear instantáneamente en solo lectura en un Windows Server para que puedan ingresar y leer los archivos que necesiten en el caso de que el NAS esté offline por algún motivo. Así que bueno, esto es a alto nivel un poquito de qué se trata esta solución de BIM Availability Suite. Sí, también tenemos una parte de monitoreo que se llama BIM One y Reporting, que elegimos dejarlo afuera ahora porque si no se hacía muy larga la presentación, pero bueno, sepan que viene de la mano de esto. Y seguimos adelante. Bien, seguimos con la parte de recuperación de nubes públicas. Sí, ahora, hoy en día las organizaciones generalmente están convirtiéndose en multiclouds o data centers. No solo tienen cargas de trabajo en lo que es en el on-premise y en su propio data center, sino que empiezan a tener cargas, máquinas virtuales o servicios en distintas nubes. ¿Sí? Por ejemplo, tienen un clúster primario en VMware on-premise y por ahí tienen algunas máquinas virtuales para algún proyecto en particular en AWS, en Azure o en Google Cloud. Bueno, obviamente con BIM van a poder respaldar esas cargas de trabajo que tengan en las nubes, esas 3 nubes públicas más populares. ¿Sí? Tenemos integración nativa con cada una de esas nubes y damos una cierta funcionalidad bastante interesante. Por ejemplo, todas las tareas son políticas básicamente, que les va a permitir también la política saber qué costo va a tener la ejecución de esa política de backup o de replicación de los datos en esa nube pública. Por lo cual van a configurar qué quieren respaldar, por cuánto tiempo, a dónde se va a borrar, etcétera. Y el último paso, BIM para esa nube le va a decir, esta política estimamos que te va a costar tantos dólares por mes la ejecución en cuanto a recursos de infraestructura que vas a necesitar de la nube pública. Por lo cual es muy interesante, obviamente, para validar que no hayamos configurado nada mal y se nos estén yendo muy, muy altos los costos. Y también para pedir aprobación interna de lo que estoy realizando y esa tarea backup, obviamente al que sea el dueño de esas cargas de trabajo que estén por respaldar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, como les comentaba, soportamos las 3 nubes públicas, ¿sí? Son 3 productos que los podemos integrar también con BIM Backup Replication, ver todo de la misma consola, ¿sí? Por lo cual tenemos BIM Backup para AWS, BIM Backup para Azure y BIM Backup para Google Cloud. Los respaldos que hacemos, por ejemplo, de máquinas virtuales en cualquiera de esas 3 nubes, los pueden restaurar entre cualquiera de esas nubes o, por ejemplo, VMware o Hyper-V que tengan on-premise. Es decir, hago un respaldo de una máquina virtual en AWS, la puedo restaurar como una máquina virtual en Azure y viceversa, ¿sí? Hago un respaldo de una máquina virtual de AWS, la puedo restaurar en VMware. Tengo un respaldo de VMware o un físico Windows, Linux que que haya hecho en el on-premise, lo puedo restaurar en cualquiera de las 3 nubes públicas. ¿Sí? Así que es muy interesante esa funcionalidad, que es un poco de la movilidad que viene muy interesante a las organizaciones y que van a necesitar. Si no necesitan hoy, la van a necesitar en el futuro, porque hoy empiezan una nube, el día de mañana les ofrece un mejor contrato a Azure o Google Cloud o AWS y empiezan a mover las cargas de un lado para el otro. Y si están haciendo respaldo con una solución nativa de la nube solamente, sus backups van a morir ahí y no los van a poder llevar a otro lado. Con BIM no pasa eso. Bien. Así que, ¿qué pueden esperar con BIM Backup Replication? Bueno, van a poder respaldar sus cargas de trabajos en la nube, van a poder respaldar sus cargas de trabajos en el on-premise, también van a poder respaldar sus cargas de trabajo en contenedores. Ahora en la última slide les voy a explicar eso. Pero bueno, también hacemos respaldo de software as a service. Tenemos una solución de backup para lo que es Office 365. Tengan en cuenta que el mismo Microsoft en sus políticas dice tienen que hacer respaldo de sus datos con una solución de tercero, ¿sí?
Microsoft no se encarga de hacer el backup de sus datos, ¿sí? Ustedes son los dueños de sus datos, así que tengan en cuenta esto. Este es el modelo de responsabilidad compartida de Office 365. Ellos tienen ciertas funcionalidades, por ejemplo, que se llaman litigation holding, pero no es una funcionalidad de backup y no sirve como backup, y ellos mismos están diciendo, ojo, hagan respaldo con una solución de tercero de su información. Bueno, acá es donde obviamente entra Veeam Backup para Office 365, que es una solución que les va a permitir respaldar hoy en día el Exchange que tengan en Office 365, van a poder respaldar SharePoint, van a poder respaldar OneDrive y van a poder respaldar SharePoint que tengan en Office 365. También soportamos de arquitecturas híbridas, es decir, que tengan algún componente en su data center on-premise, también lo van a poder respaldar. Este slide es muy interesante porque pueden ver por defecto qué es lo que protege y cuánta retención tienen en Office 365. Ven que en promedio estamos en un mes, ya a los 3 meses más o menos empieza a disminuir esa retención que te da por defecto Office 365, y obviamente van a tener un gap ahí porque generalmente la gente, la mayoría de los usuarios se dan cuenta que perdieron información vieja mucho tiempo después, cuando por ahí ya no lo tienen en la papelera y ya definitivamente fue eliminado por Office 365. Obviamente, si están haciendo respaldo con Min, ustedes van a manejar la retención que quieran y se olvidan de eso y van a estar cumpliendo con la buena práctica que el mismo Microsoft te está diciendo, es que hagan respaldo con una solución de terceros. Van a poder hacer respaldo con Veeam en el on-premise, o sea, se van a poder traer el backup de Office 365 localmente, o lo van a poder llevar este respaldo a la nube también. Sí, directamente lo pueden hacer en un repositorio de objetos de Azure o de AWS, donde les convenga a ustedes. Para nosotros es exactamente lo mismo. Y luego van a tener funcionalidad para restaurar, ¿sí? Por el momento van a poder restaurar esos respaldos de forma totalmente granular, es decir, un mail, un ítem del calendario, ¿sí? Archivos de SharePoint, archivos de OneDrive, etcétera, de vuelta al origen o a otro lugar, o los van a poder exportar, ¿sí? Por lo cual van a tener mucha flexibilidad. ¿Vamos bien, Aileen? Bien. Y para ir cerrando mi parte, protección de Kubernetes contenedores. Si no tienen hoy Kubernetes en contenedores, ya lo van a tener, no se preocupen, porque todos los programadores están usando esto, así que presten atención para saber de qué se trata esto. Con Veeam lo van a poder respaldar. Bien. ¿De qué se trata esto? Bueno, la solución se llama Custom, ¿sí? Custom by Veeam es una compañía especialista en esto que adquirió Veeam ya hace 1 año y medio, creo, o 2 años, y que va a permitir respaldar ambientes de Kubernetes, ¿sí? Si escuchan OpenShift de Red Hat, eso es Kubernetes, para que lo sepan, y tenemos integración 100%, ¿sí? Después hay Kubernetes en la nube también de OpenShift, o de distintos sabores, o mezcla, híbridos. Todo eso lo podemos respaldar, ¿sí? Podemos hacer los escenarios que tenemos, obviamente, es hacer un respaldo y una restauración en el mismo lugar. Podemos hacer migraciones, inclusive, es decir, un respaldo y una restauración en otro clúster distinto, lo cual es muy interesante, y esto inclusive se puede automatizar mediante políticas como para armar un escenario de disaster recovery, ¿sí? Y, perdón, ahí está. Bien, y me adelanté un poco a esto. Sepan que es una solución dedicada para lo que es Kubernetes, ¿sí? No es que tomamos el Veeam tradicional y lo adaptamos para que funcione con Kubernetes, sino como nuestras soluciones cloud las gestionamos de cero para que tengan la mejor integración posible. Y luego desde Veeam Backend Replication, mediante un plugin que estamos por lanzar, van a poder centralizar todo esto y verlo de la misma consola, como hacemos hoy también con las soluciones que tenemos para las nubes públicas, como les comenté antes. Siempre apuntamos a la facilidad de uso, ¿sí? Para los que conozcan algo de Kubernetes, sabrán que se maneja 100% por línea de comando, pero nosotros para esta solución de respaldo, aparte de la línea de comandos, tenemos una interfaz HTML5 muy linda que creo que está en el siguiente slide, ahí se los muestro, ahí la ven a la derecha, que para los que no somos especialistas en Kubernetes es muy interesante porque pueden entrar, configurar políticas de backup fácilmente, ver lo que está pasando sin necesidad de estar interactuando con línea de comandos, pero todo lo que hacen por la interfaz gráfica y más se puede hacer por la línea de comando, si así ustedes lo desean. Sepan que los backups que se pueden realizar, en el caso que los contenedores tengan base de datos, pueden ser consistentes a nivel de aplicación, por lo cual si tienen una base de datos
MySQL, MongoDB, etcétera, el backup es consistente a nivel de aplicación. Así que bueno, acá lo que buscamos obviamente fue brindar una solución que sea fácil de utilización para el administrador de backup, que por ahí no está acostumbrado obviamente a lidiar con un ambiente de Kubernetes. Bueno, a través de esta interfaz le va a resultar más sencillo realizar todas esas tareas y estar en el día a día. Bien. Y por último, estamos por lanzar una nueva solución de software as a service para respaldo de software as a service, que es Veeam Backup para Salesforce. Si tienen Salesforce, sepan que estamos por lanzarlo. Esto en breve, en unos meses deberíamos estar lanzando. Por ahora estamos en la versión beta. Y bueno, ténganlos en cuenta si tienen Salesforce y no lo estaban respaldando. No tengo mucha más información al respecto. Así que bueno, los dejo con Aileen. Y si tienen preguntas, por favor escriban en el chat que la vamos a contestar. Gracias, Ricky. Bueno, muy interesante todo lo que nos estaba contando Ricky, el tema sobre todo de la integración con nube, como él mencionaba, ¿no? Si no están hoy trabajando con alguna nube pública, seguramente en el corto plazo se esté dando, ¿sí? Y la verdad que es importante tener herramientas de tercero que te permita poder manipular esa información y gobernarla, ¿sí? Llevarla de una infraestructura de cloud pública a otra, ¿sí? O inclusive traerla a tu propio on-premise. Lo mismo también lo que es Office 365, como decía Ricardo, una de las mayores problemáticas de lo que es Office 365 es el no conocimiento de qué es lo que me entrega Microsoft. Probablemente si le pregunto a uno de ustedes que esté utilizando Office 365, ¿qué nivel de retención tiene? Probablemente no tengan claro, porque tenés una retención para lo que es los correos en el inbox, otra retención para papelera, y la verdad que esas distintas políticas que van cambiando entre los distintos planes, E1, E3, E5, a veces no son del todo claras, y esa distinta interpretación hace que, o desconocimiento de esa información, hace que podamos estar bajo un problema ante cualquier problemática, ¿no? Y ni hablar de la diferencia entre retención y backup, que backup es una copia de la información totalmente distinta a la productiva. Así que la verdad que tenemos muchas cosas para contarles, más que esto inclusive, como decía Ricardo, no incluimos lo de Veeam One para no hacer muy extensa la presentación, pero seguramente los estemos contactando para ver si tienen más dudas, si tienen consultas, si quieren sumar a su equipo y tener una charla personalizada para ver cómo podemos apoyarlos de Veeam en su propia situación, ¿sí? Con respecto a la infraestructura que posean, así que seguramente los estemos contactando para profundizar. Si tienen preguntas, dudas, igual de todas maneras, anímense a ponerse en el chat, así las respondemos antes de finalizar. Para cerrar, y rapidito, les quiero contar cómo se licencia todo esto, ¿no? Porque hablamos de un montón de funcionalidades, de interacciones con nubes, ¿sí? On-premise, software as a service, entonces, ¿cómo es que licenciamos esto y qué es lo que ustedes tienen que tener en consideración a la hora de decir, quiero adquirir Veeam o me interesa validar o ver qué puedo incluir de Veeam, ¿sí? Veeam tiene una unidad de licenciamiento, una modalidad de licenciamiento que es muy sencilla, se llama Veeam Universal License. Veeam Universal License a mí me permite tener una licencia universal, flexible, que sea portátil y que no esté atada a un producto o a una carga de trabajo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? A que estas licencias son portables. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo una carga de trabajo que está virtualizada en un VMware, y el día de mañana decido esa carga de trabajo llevarla a una nube pública, con esta misma licencia yo voy a poder respaldar esa carga de trabajo o esa máquina virtual que estaba respaldada en un VMware, a la hora de llevarla a la nube pública, puedo con esa misma licencia respaldarla, ¿sí? Es decir, es portable entre las distintas cargas de trabajo. Si yo tengo una carga de trabajo física y decido virtualizarla, también puedo reutilizar esa misma licencia. Entonces, los libero a ustedes, sobre todo en lo que es el sector público, que sabemos que es muy tedioso el proceso de compra, ¿sí? O más que tedioso, largo, ¿no? Por lo que conlleva, ¿sí? Sacar una licitación, esperar el tiempo prudente para que esa licitación se lleve a cabo. Con esta licencia, ustedes se van a desligar de eso de decir, bueno, voy a empezar un camino de salir a la nube, entonces tengo que empezar a prever qué cantidad de cargas voy a migrar, ¿sí? Y qué cantidad de licencias voy a tener que adquirir en el futuro. Ya saben que con esta misma licencia ustedes van a poder cubrir
toda su infraestructura, ¿sí? Sin importar dónde estén esas cargas de trabajo. Son universales, como decimos, ¿sí? Porque es una edición universal, ¿sí? Es una licencia con todas las funcionalidades. Todo lo que mencionó Ricardo está incluido en esta licencia que hablamos, ¿sí? El 4 en 1, que es el backup, la replicación, la integración con los snapshots y el CDP, todo lo que es el backup de base de datos, ya sea Exchange, SQL, Oracle, SAP, Active Directory, etc. Todo lo que es la posibilidad de integrarse con repositorios inmutables, ¿qué más mencionamos hoy? Todo lo que es la integración con la nube, ¿sí? Con las capas de archiving de la nube, todo está incluido en esta licencia. Es una licencia con full funcionalidad. Por eso también hablamos cuando arranqué en mi presentación, que se hablaba de confiabilidad y que no hay costos ocultos, ¿sí? Esta es una única licencia. No van a tener que licenciar ni consola, ni proxies, ni roles, ni add-ons, ¿sí? Es una licencia que incluye todas las funcionalidades. Y por último, es una licencia que es sin bloqueo, porque como no es independiente de la carga de trabajo, tampoco es dependiente de lo que es el hardware. Como les decía, siempre BIM es agnóstico a lo que es el hardware, ¿sí? Con lo cual, si ustedes quisieran, inclusive en algún caso, en un momento de hacer algún refresh tecnológico, reutilizar parte de ese hardware como repositorio, ¿sí? O para los distintos roles de administración, ya sea el servidor o los proxies, es 100%, queda 100% a disposición de ustedes, ¿sí? BIM no te va a bloquear o a asociar a ningún tipo de hardware. Inclusive en lo que es el repositorio. Si ustedes necesitan crecer en el repositorio, no es necesario que compren un hardware o un storage de la misma marca, ¿sí? BIM tiene la capacidad de integrar hardware de distintos fabricantes y modelos, lo cual a la hora de escalar en una solución es realmente mucho más conveniente que tener que comprar una caja igual a la que ya teníamos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que yo puedo cubrir entonces con este licenciamiento universal de BIM? Todas estas cargas de trabajo que ya mencionamos anteriormente, cargas virtuales, cargas físicas, cargas de nube y de NAS, ¿sí? ¿Y con qué productos los puedo cubrir? Backup and Replication, que es nuestro producto estrella, ¿sí? Todo lo que es backup, replicación, CDP de estas distintas cargas de trabajo, ¿sí? Recuperación granular, aplicación de Instant Recovery, como bien mencionó también Ricardo anteriormente. Y también lo podemos hacer con BIM Availability Suite, que no es más que BIM Backup and Replication, pero con esa capa de monitoreo, ¿sí? La realidad es que siempre tratamos de abordar a nuestros clientes o alentar a que utilicen BIM Availability Suite, ¿sí? Porque como bien hablamos al principio, tener esta capa de monitoreo a mí me permite garantizar que BIM está funcionando sobre una infraestructura que es sana, ¿sí? Si yo tengo problemas de base en mi infraestructura, probablemente el backup no tenga la performance que yo estoy esperando, ¿sí? Entonces, con BIM Availability Suite podemos tener esa capa de monitoreo que nos va a permitir prever cualquier tipo de problemática. Luego tenemos una solución específica para pequeñas empresas que se llama BIM Backup Essentials, que si bien tiene las mismas funcionalidades de BIM Availability Suite, tiene una limitante en cuanto a la escalabilidad, ¿sí? BIM Backup Essentials tiene una limitante de hasta 50 instancias, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver qué representa una instancia. Pero solamente va a servir para entidades pequeñas, ¿sí? O por ahí alguna sucursal específica que ustedes tengan que sea pequeña y que necesite respaldo, pero que no tenga en vista escalar en tamaño en el corto plazo. Y entonces les decía recién que estos productos se licencian por instancias, ¿sí? BIM Universal License, ya sea en la modalidad de Backup and Replication, Availability Suite o Essentials, se licencia a través de instancias. Y estas instancias, como yo les mencioné anteriormente, vienen en una única edición, ¿sí? Con todas las funcionalidades, no van a tener que licenciar después adicionales. Tienen soporte 24/7, siempre tienen soporte 24/7, hoy ya estamos yendo a una modalidad, creemos que el soporte tiene que ser todos los días, a toda hora, ¿sí? Con lo cual estamos yendo a una modalidad full de soporte 24/7. Vienen paquetizadas en bundles de 10 instancias, ¿sí? Es decir, una licencia de BIM Universal License incluye 10 instancias, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante cómo viene en lo que respecta a la modalidad.
Cada instancia equivale a una carga de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas cargas de trabajo, ¿sí? Que ya vimos que era lo que cubríamos anteriormente. Y estas licencias BIM Universal License vienen en una modalidad de suscripción, pero también vienen en una modalidad perpetua. Sabemos que en el caso del sector público, como bien decíamos anteriormente, los procesos licitatorios por ahí a veces son un poco más extensos, y tener una suscripción te ata a tener que renovar esa suscripción en tiempo y forma para no quedarte sin servicio, ¿no? Entonces, viene una modalidad de suscripción, si es lo que están acostumbrados, pero también mantenemos en este modelo la modalidad de licenciamiento perpetuo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es entonces una instancia? ¿Qué puedo yo cubrir con una instancia? ¿Sí? Yo puedo cubrir distintas cargas de trabajo, ya sea bien una máquina nube pública, ¿sí? Como hablábamos, Azure, AWS, Google Cloud, una máquina virtual, ya sea en VMware, en Hyper-V o en Nutanix, en Acropolis inclusive, un servidor físico, cualquier servidor físico, ya sea Windows o Linux, hasta 3 PC o laptops. Hoy trabajando de manera remota, sabemos que también la información que nuestros empleados tienen en su PC, en su propia casa, queda a la responsabilidad de cuidado de los empleados, con lo cual es importante también hacer el respaldo de estas laptops. Y también una instancia me permite cubrir hasta 500 GB de NAS, ¿sí? A modo de ejemplo, si ustedes compran, por ejemplo, hoy 10 paquetes de BIM Universal License de Backup and Replication, lo que van a tener, si son 10 paquetes, van a ser 100 instancias. Con esas 100 instancias van a poder cubrir, por ejemplo, no sé, 30 servidores físicos y 70 máquinas virtuales, ¿sí? En VMware. Y si el día de mañana de esas 70 máquinas virtuales, 30 las quieren llevar a Azure o a AWS, con esas mismas instancias las van a poder cubrir, ¿sí? De manera tal que les quedarían 30 instancias para servidores físicos, 40 para máquinas virtuales y 30 en la nube pública, ¿sí? Pero siempre tienen ese pool o esa bolsa de instancias que ustedes pueden reutilizar, ¿sí? Y que pueden portar a través de las distintas cargas virtuales, como bien les decíamos. Hasta aquí llegó un poco lo que teníamos para contarles. Seguramente tengan alguna duda adicional o tengan alguna pregunta. Como bien les decía, la idea es acercarnos a ustedes para poder trabajar en detalle cada uno de los escenarios. Pero bueno, queríamos hacerle por lo menos este breve repaso como para darles una introducción y luego ahondar en cada uno de los escenarios de manera particular. Yo quiero simplemente agradecerles a ustedes, agradecerles también a Licencias Online. Nos está acompañando Alfredo Villamayor, así que Alfredo, si estás por ahí, nada, agradecerte por esta invitación, tanto de mi parte como de Ricardo. Gracias, Aileen, gracias, Ricardo, también gracias a todos los asistentes. Y bueno, aprovechar este momento, si alguno de los asistentes tiene alguna consulta para poder efectuar en este momento. No sé si alguna de las personas que están asistentes, a ver un poco, Mario, Juan Carlos, Juan Alberto, Carlos, si tienen alguna consulta, este es el momento de aprovechar. Totalmente. Sí, bueno, y si no, sepan que nos avisan y hacemos una reunión con ustedes puntualmente y revisamos esto para su infraestructura en particular. Si no hay ninguna consulta, yo acá tenemos un pequeño sondeo. Bien. Perfecto, vamos a ese sondeo entonces para que nos puedan consultar. Ahí tenemos una pregunta, a ver si no me equivoco. Mario nos pregunta si es posible una consultoría previa a la construcción de un data center con ustedes. Bueno, en ese escenario, cuando ya tengan una idea de la arquitectura que van a implementar, nos avisan, tenemos una reunión y obviamente ahí podemos darle sugerencias respecto a lo que está empezando para sacarle mayor provecho a nuestra solución, ¿sí? Totalmente. Así que eso, no hay problema, Mario. Bueno, Alfredo, si te parece, hagamos entonces el sondeo como para no tomarle más tiempo a los asistentes y como decíamos anteriormente, lo vamos a contactar entonces para ver de avanzar con cualquier duda que tengan. Bueno, aquí inicio, son dos preguntitas nada más.
Bueno, muchas gracias a todos. Ahí está, se ve en la pantalla, les aparece un pool open para poder hacer la respuesta de este sondeo, así que les agradecemos que lo puedan responder. Y bueno, que nos quedamos atentos para lo que necesiten, para cualquier consulta que surja. Les vamos a estar enviando nuestros datos, así que nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a perdón, todos. Una última consulta acá en el sondeo, antes de retirarse. Si por favor nos responden. Y bueno, desde ya, como mencionan, agradecerles a todos por su presencia. A los que desean ser contactados, vamos a estar contactándole con mayor información. Y bueno, y gracias. Gracias a todos. Gracias también a Aileen, Ricardo. Gracias. Gracias, Alfredo. Buena semana para todos. Adiós. Chao. Chao, chao.